bienvenida especialmente a Julia Navarro, Gonzalo Mayarino, que es el escritor colombiano que le va a acompañar en este conversatorio. Es una autora española, desarrolló una notable carrera dentro del mundo del periodismo antes de convertirse en una de las autoras más conocidas del panorama literario español. Ella está especializada, no voy a decir estaba, sino que está yo seguramente todavía, en análisis político. Y yo creo que va a tener bastante trabajo en esa especialidad, como está el mundo. Durante más de 35 años trabajó para medios como Cadena SER, COPE, Europa Express, entre otros importantes canales de radio, prensa escrita y televisión. De esa época son conocidos libros de ensayos suyos que se dedicaban a analizar la transición española, así como la actualidad política de los años 90. De allí saltó a la literatura en el año 2004 con la publicación de La Hermandad de la Sábana Santa, una novela histórica cargada de thriller y buenos personajes que le supuso un éxito fulgurante, siendo traducida y publicada en casi toda Europa. A partir ya de ese momento, ya la carrera fue fulminante. Éxitos como La Biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara que yo ya estoy muerto o Historia de un canalla. Se calcula que ha vendido más de 1 millón de libros con sus últimas novelas y ha resultado ganadora de premios tan importantes como el Qué leer, el Ciudad de Cartagena o el Ciudad de Córdoba, entre otros. Hoy, los que hemos recibido un premio somos nosotros. Hoy contamos aquí con la asistencia de Julia Navarro. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos, al equipo directivo del colegio, a la embajada aquí representada por su agregado, pero sobre todo a la comunidad del colegio, por acogernos, por recibir con tanto cariño y calidez a Julia. Tanto ella como yo esperábamos ver a los chinos, como decimos en Bogotá, ¿sí? Pero evidentemente hasta ahora pues es difícil. Los hemos debido coger más tempranito. Sí. De todas maneras les damos las gracias y yo pues como colombiano que recibe la visita de Julia, le doy las gracias a ella también, ¿sí? A nuestra editorial que ha hecho posible todo esto. Y yo había pensado en una primera pregunta para los chinos, entonces se me dañó un poco el libreto, ¿sí? Yo quería que Julia me hablara de Alex, de su hijo, y de cuando era chiquito y de cómo empezaron a leer. Si hay una cosa que es mágica y que a todos nos ha pasado en mayor o menor medida, es oír la voz de la madre y del padre leyendo y caer en el sueño llevado por esa voz. Esa iba a ser mi primera pregunta porque quería conectar con los chinos e incitarlos a la lectura. No sé si después abordemos esa pregunta más adelante. De momento lo que quiero decir es lo que siento entre las tripas, y es la emoción de estar aquí y de que además Julia se sienta un poco en España y que mire a estos orates que siguen empeñados en formar a los niños, ¿sí? En castellano y siempre como en el marco de una relación amorosa y cálida con Colombia. Eso me parece muy emocionante. De modo que empiezo por ahí preguntándote si te da emoción estar aquí en este lugar. No puedes decir que no. Luego es una pregunta con trampa, no tengo más remedio que decir que sí, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, al consejero, al rector, todos los profesores, a todas las personas que me acompañan. Y bueno, no están los alumnos, que nos hemos llevado una pequeña decepción al no verlos, pero estoy muy contenta porque hay aquí unos niños que han ganado un concurso literario y a todos ellos les doy especialmente la bienvenida. Estoy segura que alguno de ellos algún día estará aquí presentando algún libro, un libro de poemas, un libro, una novela, cualquier cosa, de cualquier tema o de cualquier género, pero estoy segura, antes he echado un vistazo rápido a sus escritos y realmente han merecido ganar. Son unos futuros escritores muy notables y yo me siento especialmente satisfecha de estar en este colegio que es un pedacito de España. Porque todos nos ponemos nostálgicos cuando salimos fuera, ¿eh? Sí.
Pues debemos hablar, porque por eso me pagan, de la última novela de Julia. Pero Hombre, no te pongas así, Gonzalo. No seas... En fin. lo que digo es que no me puedo ir por las ramas, ¿sí? Tenemos que hacer la labor. La última novela de Julia se llama La historia de un canalla. ¿Y saben en qué me hizo pensar Julia? En Dickens. Acuérdense de Charles Dickens y de Little Miss Dorothy, cosas de esas. Y de qué bien dibujaba, como ella hace con su castellano sencillo, directo, preciso, cómo dibuja de bien y el mal, como hacía el viejo Dickens. ¿Tú crees que si Dickens hubiera escrito un libro sobre la maldad humana, hubiera escogido la publicidad y esas cosas, como hiciste tú? Yo qué he querido hacer en Historia de un canalla. Todos mis libros tienen un motivo. Es decir, en todos he querido contar algo. ¿Qué he querido contar en Historia de un canalla? He querido hacer una reflexión en voz alta sobre la sociedad del siglo XXI, que es la sociedad de la comunicación. Una sociedad en la que en los últimos 20, 30 años han cambiado todos nuestros paradigmas a través de las nuevas tecnologías. Y mi preocupación, yo he ejercido el periodismo, ya no lo ejerzo, pero lo he ejercido durante casi 4 décadas. Y ¿qué me preocupa? Me preocupa cómo con las nuevas tecnologías, que son una oportunidad para muchas cosas, también son una oportunidad para manipular más rápido y de forma más fácil a la opinión pública. ¿Qué hay en la historia de un canalla? En la historia de un canalla hay esa reflexión y al mismo tiempo hay un viaje muy literario, tú hablas de Dickens, bueno, está muy bien visto, al fondo del ser humano, a esa parte oscura que todo el mundo intenta ocultar. Bueno, es un viaje muy literario, es un viaje duro, es un viaje que yo sé que a algunos de mis lectores les ha producido una sacudida, pero es un viaje que yo quería hacer. Todos salimos a la calle por las mañanas, bueno, como parte de la civilización en la que vivimos, componiendo el mejor rostro. Pero siempre digo que si pudiéramos leer detrás de la mirada de las personas que nos rodean, o ellos pudieran mirar qué hay realmente detrás de la nuestra, todos nos llevaríamos unos cuantos sustos. Has escrito esta novela en primera persona como un hombre. Sí. Ha sido difícil, ¿eh? Ah. Bueno, tú que eres Gonzalo, que ustedes todos le conocen, describe perfectamente el mundo femenino y él escribe siempre de mujeres, lo cual a mí siempre me ha llamado mucho la atención y tenía muchas ganas de conocerle por eso. Es decir, un hombre que solo escribe de mujeres y además adopta la voz de las mujeres para contar sus historias. Para mí era todo un reto escribir una novela en el que la voz fuera masculina y sobre todo en primera persona. Y bueno, es un reto en el que me resultó absolutamente estimulante. Quizá es la novela que más me ha costado escribir, para mí ha sido la novela más difícil, la novela que a mí también me ha convulsionado por dentro, pero quizá también es la novela de la que me siento más orgullosa, aunque en esto no coinciden conmigo los lectores. Es decir, hay otras novelas mías que a los lectores les ha tocado más el alma, más que Historia de un canalla. Pero tú sabes que nosotros escribimos y luego los lectores deciden, tienen la última palabra y no siempre coincidimos con ellos o ellos con nosotros. Esta primera voz de Thomas Spencer, que es más malo que pegarle a la mamá, como decían. Hombre, tampoco exageres. Sí. Es un malo, sin embargo, con un margen de conciencia personal. Ustedes lo verán, además, en letras distintas en las que viene el caudal de la voz narradora. Es decir, es un malo que por lo menos sabe que es malo. ¿Cuál era el propósito de crear ese doble lenguaje? Bueno, yo creo que la conciencia es la peor compañera que tenemos los seres humanos porque nos amarga la vida. Y quise crear esa voz de la conciencia, esa reflexión. Yo creo que todo el mundo hay un momento en su vida en el que no tiene más remedio que mirar hacia adentro
y pensar en de dónde viene, qué ha hecho, qué debería de haber hecho. Hay muchas personas que dicen no me arrepiento de nada, volvería a cometer los mismos errores. Yo no les creo. Yo creo que cuando se dice esa frase, que es una frase común, en el fondo se está en una huida hacia adelante. En esa huida hacia adelante es en la que está permanentemente mi personaje. ¿Por qué esa doble voz? Porque es alguien al que la conciencia le llama una noche y bueno, no tiene más remedio que abrirle la puerta. Pero Gonzalo, mi personaje, es verdad que es un canalla, y también pienso que el mal nunca se justifica, nunca hay justificación para hacer el mal y para dañar a los demás. Pero a veces sí podemos encontrar explicaciones de por qué las personas actúan o actuamos de determinada manera. Así que cuando algún lector me dice, pero oiga, es que es malísimo y además es malo porque es malo, le mando, usted tiene que volver al primer capítulo porque no ha entendido nada. Entonces tú le tienes cariño a Thomas. No. ¿No? Bueno, no me tomaría con él ni un café. Entonces, ¿por qué haces esa defensa de él así? Hombre, es mi personaje. Bueno, no. No, y además porque creo que en las primeras páginas se explican el cómo alguien puede llegar a ser así. Thomas, en definitiva, era un niño con un problema de identidad. Era alguien que se miraba al espejo y no se sentía bien dentro de su piel. Era alguien que un día escucha una conversación entre sus padres y ese día pierde la inocencia para siempre. Y ese día se convierte en un canalla siendo apenas un niño. Entonces, ¿eso le justifica? No, eso le explica nada más. Porque en últimas, en el ejercicio de escribir el gran desafío es más bien ser verosímil, ¿cierto? Más que hacer actos de justicia. Es una de mis grandes preocupaciones. Ahí creo que la periodista que he sido y que siempre seré, aunque ya no ejerza el periodismo, siempre me ha llevado a construir historias que puedan ser reales. Es decir, si algo me atormenta a la hora de ponerme a escribir es contar algo que no pueda ser real, que no pueda pasar en la realidad. Fíjate que tú, más que escribir novelas históricas, lo que has hecho es yo valerte. No escribo novelas históricas, sí, me niego. Te has valido de escenarios y de episodios de la historia que reconstruyes con maestría y que defines y que detallas para darle toda la contundencia y la verosimilitud de tus personajes. Claro, porque yo admiro profundamente quiénes son mis maestros o las personas que a mí, los grandes escritores que para mí han sido una fuente de inspiración. Escritores como Tolstoy o como Balzac, que te cuentan la historia de unos personajes dentro de un contexto. Todos somos hijos de nuestro tiempo y nada de lo que hacemos tiene sentido si no es dentro de ese contexto en el que nos ha tocado vivir. Y yo siempre cuando me reúno, por ejemplo, voy a institutos o con jóvenes y les pongo el ejemplo, y digo, vamos a ver, si tú lees Ana Karenina no es solo la historia de un adulterio. Si solamente te has quedado con eso, no has entendido nada. Nada de lo que hace Ana Karenina tiene sentido si no es en el contexto en el que le toca vivir. El cómo siente, el cómo habla, el cómo actúa. Todo es en función de su época, es hija de su tiempo. Eso es lo que a mí siempre me preocupa a la hora de construir mis historias, que mis personajes son hijos de su tiempo. Entonces, no puedo concebir un personaje de principios del siglo XX con la mentalidad del siglo XXI, porque no sería absolutamente real. Y siempre me ha fascinado eso. Escritores como puede ser Tolstoy, que para mí es ese gran maestro de diseccionar el alma humana, pero esa disección no tiene ningún sentido sino es dentro de ese contexto donde se mueven los personajes. Bueno, pues ese contexto, sin ánimo de dañarles la novela ni nada. No la cuentes, ¿eh? No, hombre, no, pero voy a decir un poco el contexto. Que es un joven y que después será un adulto muy exitoso, que se llama Thomas Spencer, que vive en Nueva York y después irá básicamente entre Inglaterra y los Estados Unidos,
tal cual viajecito por España, y va a hacer una gran carrera como asesor de imagen de figuras políticas, pero gran carrera, y va a tener mucho, mucho éxito. Una de las cosas que me parece que lo hacen más maligno y que hacen que yo lo odie, es decir, te admire más en lo de tu ejercicio, es el trato que da a las mujeres. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, las mujeres tienen un papel importante en la novela y es las relaciones complicadas que él tiene con ella, hay que buscarle en las relaciones complicadas que tiene con su madre. Y a partir de aquí no digo más. Ni tú tampoco. Claro, porque es que si no les vamos a contar la novela. Dañamos la novela. Y además, y te tengo lejos. Una vez estaba presentando una novela y el presentador, que era absolutamente encantador, cogió carrerilla y les contó hasta el final. Y teníamos una mesa y yo, venga a darle patadas, pero claro, aquí no hay manera porque estamos lejos. O sea, no, pero yo te prometo que aquí pararé también. Aquí paramos. Dime una cosa. Ahora decías que la conciencia se encarga como de amargarnos y de jalarnos un poco las orejas y todo. Tú estás hablando de algo que se podría parecer un poco a la culpa, o que es sentimiento de culpa. Que es ese sentimiento. Que es intrínseco, sobre todo en determinadas culturas como es la nuestra. Para allá iba. ¿Tú crees que nosotros los colombianos y lo español tienen una forma? El sentimiento de culpa es fruto de la religión, es fruto de la educación que todos hemos recibido, independientemente de que al final todo el mundo se resuelva esos problemas como quiera y no vuelva a pisar una iglesia, no tenga un sentimiento religioso, pero esa educación que subyace, que hemos recibido todos, nos ha inculcado ese sentimiento de culpa. Pero ¿tú crees que la culpa nuestra judeocristiana, para decirlo con claridad, es distinta, por ejemplo, a la de los protestantes o a la del Islam? Pues no lo sé, pero sé que la nuestra está absolutamente arraigada. Y pesa mucho, ¿no? Sí, y yo creo que lo llevamos casi en el ADN y que pesa muchísimo. Y tú ten en cuenta que los protestantes tienen la ventaja de que hablan directamente con Dios. Y nosotros siempre tenemos intermediarios y eso siempre dificulta la cosa. O sea, si tú te hablas directamente con Dios, pues oye. Sí. Fíjate que si yo tuviera que definir tu novela, diría que es una novela acerca de la culpa. Es que es una novela sobre el sentimiento de culpa. Sí, totalmente. En eso es dostoyevskiana, como dijiste, dickensiana, como dijiste. Sí. Pero es que no puedo avanzar mucho porque daño la novela. No. Pero bueno, tú estás haciendo el ejercicio desde la culpa judeocristiana que claro, pesa tanto. Claro, sí, claro. Estamos diciendo esto. Porque Tomás es hijo de la civilización judeocristiana como somos nosotros. Es decir, de manera que ese sentimiento de culpa que anida dentro de él, es el que aflora en un momento determinado. Bueno, has escrito una novela sobre el sentimiento de culpa judeocristiano. Es una buena propuesta. Bueno, es una novela sobre el sentimiento de culpa. Punto. Sí. Bueno, y luego ya le añadimos lo otro. Sí. Pero bueno, es verdad, él es hijo de un contexto en el que sus padres, su cultura, su mundo es el nuestro. Hablemos un poco, ya le damos paso a ellos de que te pregunten claro algunas cosas, de cómo fue el ejercicio de escritura de esta novela, si se pudiera pensar como una comparación de las otras. La viste más clara, te tomó, ya dijiste que te costó mucho, pero el esquema me parece que te salió muy rápido. Yo siento en esto una escritura muy directa, sirviendo unos propósitos argumentales y de desarrollo de la historia muy claros con cada detalle. Sí, pero me costó mucho hacer ese viaje al fondo de la parte oscura del ser humano. Es decir, a mí también me hacía daño la novela. Hay algunos lectores que me decían, esta novela me ha hecho daño. Y yo les decía dos cosas. Me alegro porque ese era el propósito, producir esa sacudida. Y luego les añadía, a mí también me dolía cuando estaba escribiéndola. Yo antes de sentarme a escribir, Gonzalo, no sé cómo lo haces tú, yo siempre pienso la novela. Es decir, nunca me siento a escribir
solamente con una idea y a ver cómo transcurre. Cuando yo me siento delante del ordenador, ya tengo la novela construida en la cabeza. Antes me hablabas de Alex, mi hijo cuando era pequeño, y me veía en silencio, toda una tarde o que paseábamos y yo estaba en silencio, siempre me preguntaba, mami, ¿estás enfadada? Y yo le decía, no, estoy pensando. ¿Pero qué piensas? Pues estoy pensando en la novela. Entonces él intentaba entender, bueno, y mi madre tan seria pensando, decía, pero entonces es como si estuvieras trabajando. Yo decía, estoy trabajando. Y es verdad, para mí los meses previos en los que voy configurando la historia que quiero contar, los contabilizo también como un periodo de trabajo, hasta que tengo toda la historia, todos los personajes, hasta que sé cómo empieza y cómo termina lo que quiero contar, y es cuando me siento delante del ordenador. ¿No te lanzarías de otra manera a escribir? No, es que no sé si sabría hacerlo. Sí. Es decir, siempre ha sido mi método de trabajo. Mira que cuando veníamos en la camioneta, yo te he hablado de mi método. No estamos aquí para hablar de mí, solo quiero... Bueno, hablamos de todo, de ti, de mí, de ellos. Sí, pero fíjate que yo confío mucho más en lo inconsciente y aquello que siento que controlo mucho me produce toda clase. Yo dudo mucho de mí mismo, ¿sí? Y prefiero que haya por el camino, bueno, algún croquis, sí, de la cosa, pero que pasen cosas como inconscientes que yo no esperaba. Tú eres totalmente distinto. Mis personajes hacen lo que yo quiero. Eso está clarísimo. O sea, eso de... No, pero es que yo tampoco creo mucho en eso. Fíjate, eso cuando algunos colegas escritores decían, no, es que mis personajes adquieren vida propia y hacen... Bueno, eso de que adquieren vida propia, yo no estoy tan segura. Mis personajes, desde luego, hacen lo que yo decido que hagan. Es verdad que muchas veces me voy a dormir con una sensación de que hay algo que no funciona en lo que he escrito. Pero no es tanto que mis personajes hagan algo que no me convence, como que lo que no me convence es cómo lo he contado. Y entonces... Claro que cambio, pero cambio la forma en cómo he contado lo que quería contar. Pero vamos, si tienen que morir, mueren. O sea, no se salvan. Bueno, para ustedes, Julia Navarro, muchas gracias. Los dejo para que le pregunten. A ti, Gonzalo. Cecilia. Bueno, a mí me gustaría que respondieras a la primera pregunta que te iba a hacer Gonzalo. Que creo que tenía que ver con cómo leías a tu hijo o algo así, ¿no? Que nos cuentes un poco la historia de cómo, pues, con tu hijo, para que leyera, que imagino que ahora sea un gran lector. Pues mira, mi hijo, yo supongo que como todas las madres o todos los padres, le he leído cuentos, no se dormía si no le leías un cuento, pero luego no le gustaba leer. Entonces... leí una vez a un psicólogo que había que a los niños decirles lo contrario de lo que deben de hacer para que lo hagan. Entonces decidí prohibirle leer. Entonces un día le dije, Alex, todos esos libros que están aquí no los puedes leer. ¿Cómo? ¿Y por qué? No, porque no lo puedes leer. Hasta que no seas mayor, imposible. ¿Pero por qué no puedo? Pues porque no puedes, Alex, porque yo considero que no, o sea, mejor que no leas. Y entonces así conseguí que mi hijo leyera. Es decir, entonces, de repente, claro, yo le puse al alcance de su estatura todo lo que yo quería que leyera. Y entonces, así conseguí que mi hijo leyera. Porque es que no le gustaba leer. O sea, se dan esas paradojas, ¿no? Que a veces siempre me parece un poco injusto cuando dicen los niños hacen lo que los padres ven hacer a los padres. Bueno, pues no es verdad. Mi hijo vive en una casa donde hay libros hasta amontonados por el suelo, hay libros por todas partes, su padre escribe, yo escribo
y sin embargo pues a él le encantaba que le contaran historias, pero no le gustaba leerlas. Así que me tuve que inventar ese pequeño truco para conseguir que mi hijo por lo menos leyera unos cuantos libros que a mí me parecía que era imprescindible que leyera. Así que fíjate qué confesión. Si estuviera aquí estaría enfadadísimo conmigo por contarlo. Hola, buenas. Mi nombre es Marina y bueno, soy alumna del centro. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Quería preguntarle cómo empezó usted a escribir. Mira, mi vida siempre ha estado llena de casualidades. Yo nunca he hecho lo que he planificado que iba a hacer. Yo quería ser bailarina de ballet y terminé siendo periodista. Y nunca pensé que iba a escribir novela, porque, digamos, casi todos los periodistas siempre creen que tienen una cuenta pendiente con la literatura. Yo no la tenía, porque había escrito otros libros, libros de política, libros de ensayo, de manera que esa parte de vanidad de publicar un libro ya la tenía absolutamente cubierta. Y aquí Alex vuelve a entrar en escena. Yo estaba un verano con mi hijo en la playa. Odio ir a la playa y sobre todo pasar horas debajo del sol. Pero claro, cuando tú tienes un niño pequeño, pues hay cosas que tienes que hacer. Y yo siempre bajaba con él llena de periódicos. Y un día mi hijo estaba especialmente pesado. Alex, por favor, vamos a subir a casa. Un momentito, mami. Un momentito, mami, era pues un momentito, era 10 minutos, un cuarto de hora, una hora, y no había manera de que volviéramos a casa a comer, a estar tranquilos. Y entonces, claro, yo me había leído los periódicos del derecho y del revés. No me quedaba nada por leer. Y terminé leyendo los obituarios, las esquelas. Tú imagínate mi grado de desesperación para empezar a leer las esquelas, o sea, decir, lo pienso y digo, bueno, es que la absoluta locura. Y encontré una esquela que hablaba de la muerte de un científico, de Walter Macron, un microanalista forense que había puesto bajo su microscopio pues desde cabellos de Napoleón a la sábana santa de Turín. Y venía una pequeña historia de la controversia sobre la posibilidad de que la sábana fuera auténtica, fuera falsa. Entonces, bueno, aquello encendió mi imaginación. Como era verano, estaba de vacaciones y aparte de pelearme con mi hijo no tenía grandes cosas que hacer, empecé a escribir lo que se me ocurrió, aquella novela, que fue La Hermandad de la Sábana Santa. Seguramente si no hubiese sido verano y mi hijo no hubiese sido un pesado, nunca habría escrito una novela. Así que fíjate de qué forma tan poco glamurosa empecé a escribir novelas. Bueno, yo te iba a hacer casi la misma pregunta que te acaban de hacer, porque realmente me ha dejado impresionado eso que has dicho, ¿no? Que cuando te sientes al ordenador pues tienes la novela construida, ¿no? Y yo te quería preguntar, a medida que vas redactando, ¿no?, esa novela que tienes ya construida, ¿no te encuentras ante dilemas morales, ¿no?, de tus propios personajes que en un momento determinado te pueden hacer desviarte, ¿no?, a lo mejor de la idea que tenías en un principio? Y luego también te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te lleva realmente construir esa novela mentalmente? Pues construir una novela, es decir, yo empiezo a trabajar en mi novela antes de sentarme a escribir y puedo estar 3, 4, 5 meses pensando. Cuando tengo ya todo el esquema de lo que quiero contar, pero no hago ningún croquis, ni tomo notas, ni nada. Es decir, la voy construyendo mentalmente. Cuando ya tengo la historia es cuando me siento delante del ordenador. No he sentido nunca la tentación de cambiar lo que quiero contar, sí el cómo lo quiero contar. Sí hay una novela con la que sufrí muchísimo y que estuve a punto de no publicar, que fue, pero ya una vez escrita, y cuando la estaba escribiendo sufría porque pensaba que iba a ser una novela que no iba a ser entendida, que fue la anterior a Estoy un canalla, que es Dispara, yo estoy muerto, en el que me meto nada menos que en el conflicto de Oriente Medio. Una novela que empieza
a finales del 19 con las persecuciones a los judíos en Rusia, la construcción del Estado de Israel, lo que fue la Primera Guerra Mundial, el reparto por parte de las grandes potencias de la época de Francia y de Inglaterra de lo que era Oriente Medio. Es decir, arranco de ahí para llegar a hoy, a ese conflicto que está determinando la política internacional desde hace décadas. Y pensé que me había metido en un lío terrible y que me iban a llover bofetadas de todas partes y que me iba a quedar sin amigos en uno y en otro lado. Y no respiré tranquila hasta que, una vez publicada la novela, que estaba nerviosísima, me invitaron en la cadena SER a un debate, una especie de club, como de club de lectura, y había un señor palestino y una señora judía. Bueno, cuando me lo dijeron sobre la marcha, casi me da un ataque al corazón, porque pensé, bueno, me van a poner verde, o sea, me tranquilicé cuando los dos me dijeron que no podían reprocharme nada, que primero la novela les había conmovido y luego les había sorprendido que hubiese mantenido un tono en el que me ponía en la piel de unos y otros según iba contando la historia. Pero quizá la novela que estuve realmente a punto de no entregar fue esa. Y según la iba escribiendo, nunca tuve la tentación de cambiarla, porque si hubiese hecho me habría engañado a mí misma y habría engañado a los lectores. Pero sí pensaba, si sigo así, la terminaré, pero no la publicaré. Pero bueno, luego la publiqué y yo creo que junto con Dime quién soy es una de las novelas que más le han gustado a mis lectores. Y una novela por la que precisamente me invitan en muchos institutos y en universidades para que hable de ella. Hay muchos críos y mucha gente que me dice, mire, ahora he entendido el problema de Oriente Medio. Hola, otra vez, Julia. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí en el Centro Educativo y Cultural Reyes Católicos. Después, nosotros pensábamos que era una charla para adultos, si no hubiéramos hablado y lo hubiéramos No, pero sí estoy encantada. Estoy encantada. Lo que pasa es que me gusta mucho estar con los críos, me encanta. Siempre aprendo muchísimas cosas. Sí. Las preguntas más insólitas y las que más me hacen pensar siempre y las que me suelen poner siempre en un apuro son la de los adolescentes. No, además, la próxima vez que vengas y vienes aquí, claro que sí. Verás... No, pero estoy encantada de estar aquí, ya. Aunque eche de menos a los niños, pero estoy encantada. Verás que los alumnos colombianos preguntan muchísimo y preguntas además muy, muy inteligentes y además no se cortan para nada, no tienen ninguna vergüenza. Claro, eso es lo fantástico, sí, cuando tienes un coloquio con críos. Es decir, que no son nada diplomáticos. Sí, pero se cortan mucho menos que los españoles, ¿eh? Yo llevo aquí poco tiempo y fue lo primero que me llamó la atención. No te creas, ¿eh? Que yo tengo una experiencia en unos cuantos institutos y los españoles tampoco se cortan nada. Bueno, pues mejor. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Vamos a ver, tus novelas siempre están llenas de historia, es decir, historia por todas partes, ¿no? Es decir, pero tú te enfadas siempre muchísimo cuando te dicen, y siempre dices que tú no escribes novelas históricas, ¿no? Es decir, que... Sí, es una batalla que tengo perdida con los lectores. Pero entonces quería que nos explicaras por qué tú dices que tus novelas, cuando realmente están... O sea, porque mis novelas transcurren en el siglo XX. Es decir, claro, a mí cuando me dicen, usted hace novela histórica, digo, pues yo lo único que he hecho ha sido contar mi siglo. Hombre, a veces me he ido un poquito más atrás, a finales del XIX, pero en definitiva he contado mi siglo, ¿no? Que es el siglo XX, y los jovencísimos que están hoy aquí con nosotros, que hayan nacido en el siglo XXI,
yo siento daros a los mayores un disgusto, pero somos todos del siglo pasado. Entonces, bueno, yo he contado mi siglo, entonces yo no he hecho novela histórica. Entonces lo que he hecho es contar la historia de unos personajes y, bueno, dentro de mi siglo. Pero yo no he contado la Edad Media, ni he contado, no sé, es decir, he contado mi siglo. Entonces, cuando me dicen, hace novela histórica, pues es que pues los mayores nos debemos sentir todos muy jóvenes, porque nos parece que el siglo XX es como si hubiese pasado hace muchísimo tiempo. Pero he contado mi siglo. Sí, pero realmente lo documentas muy bien, es decir, están Pues fíjate que muchas veces me preguntan, ¿usted se documenta mucho? Y es verdad que procuro contrastar las cosas, que no haya anacronismos, comprobarlo todo, pero también tengo que decir que es que yo el siglo XX me lo sé. Claro. Entonces, a veces le decepciono mucho a la gente porque les gustaría que les dijera, uy, usted no sabe lo que me ha costado, es que he estado meses enteros buscando. Pues no, porque me lo sé. Y cuando he tenido que buscar bueno, pues algo, una fecha, claro, eso por supuesto que lo he hecho, pero en definitiva he contado el siglo en el que a mí me ha tocado vivir, aunque no me hayan tocado vivir acontecimientos de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX, pero es mi siglo. Sí, y ahí tu faceta de periodista te ayuda muchísimo, claro. Bueno, yo soy una periodista que escribo novelas, es decir, y además estoy muy orgullosa de haber ejercido el periodismo. Para mí el periodismo ha sido una gran pasión. Yo siempre he dicho que tengo la inmensa suerte de haber hecho, de haber trabajado y que me hayan pagado por hacer lo que me gustaba. Y me sigue sorprendiendo seguir ganándome la vida haciendo lo que me gusta, ¿no? Es decir, yo siempre me he divertido mucho haciendo lo que hago. Y el periodismo, no solamente no reniego de mi etapa de periodista, hay muchos escritores que han sido periodistas y de repente quieren borrar ese pasado y decir, bueno, yo como si hubiese estado siempre en el mundo de la literatura. No, yo vengo del mundo del periodismo y gracias al periodismo seguramente he podido escribir las novelas que he escrito, porque en todas mis novelas hay mucho de las experiencias que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo. Seguramente Dispara, ya estoy muerto no lo habría podido escribir si no hubiese viajado muchas veces, en muchas ocasiones, a cubrir acontecimientos en Oriente Medio. Habría sido imposible si no hubiese escuchado a tanta gente, si no me hubiese sentado a escuchar tantas historias como me han contado la gente. Entonces, yo le debo mucho al periodismo. Mis libros no se pueden entender sin mi faceta de periodista. Encantada, de verdad. Quedaron Muchas impactado. Frente al tema del proceso de paz en Colombia, ¿escribirías algo? Porque mi hijo se ganó el premio de la alusión de la paz, ¿no? Lo que ha sido todo este proceso. Qué bueno que alguien escribiera algo en ese momento. ¿Lo harías? Yo creo que uno no puede escribir una novela nunca por encargo, en el sentido de voy a escribir de esto porque me están pidiendo que escriba de esto. Yo no conozco, decir, con la suficiente profundidad todo lo que ha sido la política y el proceso colombiano como para atreverme a escribir una novela. Eso se lo dejamos a Gonzalo. Ok, lo dije porque como eres periodista. Sí, como periodista me atrevo claro, a escribir, a hacer un artículo de opinión o a hacer un reportaje, a escuchar a la gente, pero no me atrevería a decir, ¿por qué escribí un libro que tenía como en el contexto de Oriente Medio? Porque yo viajé durante 20 y tantos años a Oriente Medio a cubrir lo que allí sucedía. Entonces, digamos que claro, tenía un conocimiento suficiente, pero sería una osadía que, siendo la tercera vez que vengo a Colombia, sentarme a escribir un libro sobre una realidad, la realidad colombiana y sobre todo una faceta tan importante, tan delicada, tan dolorosa como ha sido esto. Entonces, entonces no me atrevería. No me atrevería. Para hacerlo tendría que pasar una larga temporada en
en Colombia. Me parecería que sería una osadía por mi parte. Mucho gusto, soy Alejandra, soy premiada, pero de otro colegio, de acá de Bogotá. Mi pregunta es, bueno, ya que te informas mucho y te gusta muchísimo la historia para ayudarte en tus historias y en tus novelas, ¿hay otras ramas como por ejemplo la sociología o la psicología con las que te ayudes para construir a tus personajes? ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya soy muy mayor, entonces tengo mucha vida vivida, entonces a la hora de construir mis personajes no me hace falta recurrir a tantos recursos, es decir, siempre me sorprende el cómo los lectores creéis que los escritores tienen que estar como estudiando y documentándose muchísimo para escribir sus novelas. Yo he tenido la inmensa suerte de ejercer el periodismo casi 4 décadas. Eso me ha permitido conocer a todo tipo de personas, viajar por todo tipo de lugares, estar un día con un premio Nobel y al día siguiente con un asesino. Sentarme un día a cubrir las elecciones norteamericanas y al otro estar cubriendo un terremoto. Todo eso significa que se van acumulando unas vivencias que son realmente como si hicieras, como si hubiese hecho muchísimos máster a lo largo de mi vida, un máster sobre la condición humana. Y me siento por eso una privilegiada y por eso digo que seguramente no podría haber escrito nada de lo que he escrito si no fuera por esa experiencia, por esa suerte que he tenido de ejercer una profesión que me ha permitido estar en muchos lugares que de otra manera seguramente no habría estado y sobre todo tener un conocimiento de la condición humana pues superior al que habría tenido si mi ámbito laboral hubiese sido más reducido. Te aseguro que aprendes mucho cuando estás un día con alguien muy poderoso y al día siguiente con alguien que no tiene absolutamente nada. Es decir, es una escuela de vida. Buenas tardes. Estoy absolutamente fascinada de que usted esté hoy aquí con nosotros. Soy una furibunda lectora suya. Muchas gracias. Y ahora, pues, o sea, la parte de las preguntas que yo quería hacerle, usted ya las aclaró en gran parte. Pero pienso ahora que usted relata en el libro de Dispara, yo ya estoy muerto, la que narra el libro es usted, es su reflejo. Muchas personas me preguntan si la narradora del libro soy yo. Bueno, sin duda no soy yo. Los lectores siempre intentan buscar al autor en los personajes de los libros y a mí siempre me intentan buscar, pero sí recuerdo una vez una conversación con alguien que empezaba como empezaba prácticamente mi novela, como empezaba Dispara, yo estoy muerto. Para mí es una novela en ese sentido muy especial, porque ahí hay historias de personas que fueron dejando su pozo en mí a lo largo de los años hasta que un día me di cuenta que tenía una novela. Una cuestión, muy buena tarde. Yo soy docente de profesión, no estoy vinculada con esta institución, trabajé mucho tiempo en la pedagógica, por tanto estuve también en el pedagógico, así como muy vecinos. Yo tengo una pregunta, o más bien como indagarte un poco. Digamos, todo el tiempo se está relevando el hecho de que para llegar a la novela y al tipo de novela que has generado, con el cual nosotros hemos logrado disfrutar y aprender, está la faceta de periodista. La cuestión es cómo se combina eso con la faceta de analista política que ha escrito ensayos sobre lo político y la política. Porque me parece que ese es otro cariz de esa producción tuya que de pronto no es menor.
Claro, yo no me puedo explicar a mí misma, ni puedo explicar nada de lo que he hecho, ni de lo que hago, ni de lo que escribo, si no es de una forma absolutamente global. Antes lo decía, ¿no? El haber ejercido el periodismo, el haber estado tan cerca de la política, el haber viajado por todo el mundo cubriendo acontecimientos políticos, todo eso va dejando, todas esas vivencias van dejando sus muescas en la vida de una persona, y al final es lo que te configuran de una manera que todo lo que haces se impregna de todo lo vivido. De todas maneras, yo creo que para escribir, siempre me preguntan, ¿qué hace falta para escribir un libro? Yo siempre digo que hace falta dos cosas: tener una historia que contar y saber contarla, y que no hay más secreto que eso. Hay muchas personas que escriben muy bien, extraordinariamente bien, pero escriben muy bien la nada. Y hay muchas personas que tienen una historia que contar, pero no la saben contar. Entonces yo creo que la síntesis es tener algo que contar. Y también creo que para tener algo que contar has tenido que vivir. Porque si no, puedes estar contando muy bien la nada. Una humilde pregunta de una lectora. En muchas de tus novelas como que nunca sentí un conflicto ético. O quería y me sentía bien queriendo al personaje, o lo odiaba y me sentía bien odiando al personaje. En la Biblia de Barro me sentí bien con un final éticamente incorrecto. ¿Buscabas un poco eso, ponernos como siempre, en la situación de conflicto? Todos mis finales siempre están abiertos y por tanto son interpretables de forma correcta o incorrecta. Yo procuro ser siempre incorrecta, es decir, no soporto lo políticamente correcto, siempre me parece que hay una enorme impostura en eso. Mis finales, ¿por qué están abiertos? Porque quiero que sea el lector el que decida. Hay muchos lectores que me escriben y me dicen, oiga, pero realmente ¿qué pasó? Y le digo, lo que usted quiera. Es decir, usted escribe el final, usted decide qué es lo que pasó. Y siempre procuro que los finales sean verosímiles. Y nunca intento que los personajes sean políticamente correctos. Porque entonces no serían de verdad, no serían de carne y hueso. Es decir, entonces es algo que siempre me preocupa de forma especial, que mis personajes sean personajes en los que nos podamos reconocer como personas. No porque nosotros hagamos o pudiéramos hacer lo que hacen ellos, pero sí porque están hechos de material humano, del material nuestro. Gracias. Nada. Es algo que tiene que ver con la pregunta anterior. ¿El final ya lo has pensado? O sea, ya está, la novela está estructurada. ¿El final también? ¿O sí. Sale? No, fíjate que yo, por ejemplo, Dispara, yo estoy muerto, el primer capítulo que escribí fue el último. Porque cuando yo empecé a pensar en esa novela, y ya la tenía totalmente pensada, estructurada, los personajes, yo nunca me siento a escribir si no sé cómo empieza y cómo termina. Y en ese momento yo veía tan claro cómo tenía que ser el final, pero no solamente cómo tenía que serlo, sino cómo tenía que contarlo. Porque desde que tú empiezas a pensar hasta que empiezas a escribir y hasta que llegas al último capítulo, a lo mejor han pasado 3 años, 4 años. Entonces a mí me angustiaba que cuando pasara todo ese tiempo yo no fuera capaz de contar ese final tal y como en ese momento lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo. De manera que dije, pues es muy fácil, y empecé a escribir el último capítulo, lo guardé en un cajón y luego fui al principio. Pero siempre lo tengo claro, siempre tengo claro cómo terminan mis libros. Gracias. Bueno, mi nombre es María Lucía Streubel. Para mí es un placer estar aquí hoy y oírte, porque llevo 15 años con un grupo de 16 amigas leyendo todos los meses un libro diferente, y sin lugar a dudas uno de los que nos impactó inmensamente fue Dime quién soy yo. Y oyéndote, Julia, sin lugar a dudas tu vida y tu trayectoria te ha llenado de historias. ¿Cómo escoges entre todas las historias que has vivido cuál escribir?
Las historias te escogen a ti y todas responden a un momento. Salvo la primera, que también me escogió a mí porque fue una noticia perdida en un periódico. Esa fue la fuente de inspiración. Mi segunda novela, La Biblia de Barro, es una novela antibélica. Es una novela que tiene que ver con la guerra de Irak. Una novela que yo escribí cuando los inspectores de Naciones Unidas iban y volvían de Bagdad buscando las inexistentes armas de destrucción masiva, y para mí estaba claro que todo aquello era un teatro, era la crónica de una guerra anunciada, y entonces quise escribir esa novela. La sangre de los inocentes es una novela en contra del fanatismo, el fanatismo religioso. Estamos viendo estos días, hasta dónde llegan los actos de fanatismo religioso en distintos lugares, atentados, etc. Y a mí me impactó muchísimo la voladura de las Torres Gemelas de Nueva York, pero también me impactó muchísimo el atentado terrorista que tuvimos en Madrid en una estación de tren, la estación de Atocha. Yo recuerdo que aquel día llevaba a mi hijo al colegio, siempre iba escuchando la radio en el coche. Escuché que había habido una explosión en Atocha, dejé a mi hijo y me fui directamente a ver qué estaba pasando, ¿no? Y esa novela tenía que escribir una novela sobre el fanatismo. Luego, Dime quién soy, esa forma de explicar y de explicarme esas dos grandes ideologías que dominaron el siglo XX y que tanto dolor causaron a tantas personas. Dispara, yo estoy muerto. O sea, detrás de cada novela mía hay una historia que yo quiero contar, pero es la historia la que me va eligiendo a mí en cada momento, no yo la que va eligiendo la historia. Es decir, en ese sentido sí son mis preocupaciones, en cada momento es una conversación con un amigo, en cada momento hay algo que es lo que no sé, destapa la botella y sale el genio con la historia que me veo decidida a contar en cada momento. ¿Y ya sabes qué sigue? Hombre, ya estoy escribiendo. Cuando yo estaba escribiendo Historia de un canalla, en realidad tenía dos ideas en la cabeza y empecé a escribir Historia de un canalla y otra novela. Los personajes de la otra novela no quisieron seguir con Thomas Spencer, porque lo mismo que Gonzalo lo encontraban malísimo, y entonces se rebelaron y en realidad yo me di cuenta que no tenía capacidad para escribir dos historias a la vez, además muy diferentes. Entonces metí en un cajón la otra historia y cuando terminé de escribir Historia de un canalla continué trabajando en la novela en la que estoy trabajando ahora, de la que no diré ni una palabra. Aviso. Nunca, ni siquiera mi editor sabe de qué estoy escribiendo. Solamente se entera de cómo se llama la novela y de qué va la novela cuando se la entrego. Él hace esfuerzos por enterarse. Como sabe que yo jamás escribo de nada, de lugares en los que no he estado o incluso lugares a los que conozco, pero cuando estoy escribiendo voy a verlos porque quiero verlos con otros ojos que no son los míos, que son los ojos de mi personaje. Entonces mi editor siempre me llama, bueno, ¿qué estás haciendo? No, pues me marcho fuera. Él siempre intenta saber dónde voy para ver si eso le da una pista. Pero yo, muda. Entonces, cuando llega en España, no sé si aquí aquí en España tenemos puentes, ¿no? Que de repente coges como varios días feriados. Entonces, yo siempre es cuando aprovecho para hacer mis escapadas para mis novelas y como 2 o 3 días antes de un puente, mi editor me llama para ver dónde voy, para ver si eso le da una pista de por dónde, pero ni una palabra. Me mantengo firme. Perdona. Hola, buenas tardes. Soy Raquel, profesora de este centro. Te quería hacer 2 preguntas relacionadas con el periodismo. En primer lugar, de tu extensísima experiencia de casi 4 décadas, ¿con qué momento o experiencia periodística te quedarías por ser la más impactante, satisfactoria? Y la segunda, relacionada con ese ámbito,
¿cuál sería tu análisis de la evolución del mundo del periodismo desde que arrancaste tu carrera hasta la actualidad? Pues mira, lo que más me ha gustado contar de todo lo que he contado, pero eso te lo digo ya con la perspectiva que te da el tiempo, es la transición en España. Yo era una jovencísima periodista que no soñaba que podía empezar a escribir sobre política, pero los acontecimientos fueron tan rápido que de repente la gente más joven nos vimos lanzados a primera línea a hacer un periodismo político que en aquel momento pues era complicado para los jóvenes y sobre todo para las mujeres. Y la verdad que me lo pasé muy bien y estoy muy contenta de haberlo contado. El momento más difícil y más dramático de cuantos he vivido unos cuantos. Entonces, ha habido, pues, antes decía que he cubierto el conflicto de Oriente Medio, he vivido situaciones complicadas, difíciles, momentos de miedo. Pero para mí quizá el momento en que personalmente ha sido más dramático fue el 23 de febrero, que yo estaba en el Congreso de los Diputados y pensé que aquel era el último día de mi vida. Pensé que íbamos a terminar, pues no sé, sobre todo la gente que teníamos un compromiso político de izquierdas, que íbamos a terminar todos pues en un estadio y siendo fusilados. Y yo me sentía como muy joven para que terminara en aquel momento mi vida. Yo tenía, me parece que 22, 23 años. Entonces, quizá ese es el momento más dramático que yo he vivido como periodista. Y ese día recibí una lección de periodismo por parte de una veterana del periodismo. No había muchas mujeres periodistas en España, pero había dos que destacaron muchísimo, que fueron Pepita Carabias y Pilar Narvión. Los que son colombianos, por supuesto, no les suena de nada. Pilar fue muchos años corresponsal en Francia y aquel día estábamos en la tribuna de prensa sentados. Yo estaba sentado al lado de Pilar y cuando entraron los guardias civiles dando tiros y todas esas cosas, había un grupo de jovencísimas periodistas que estábamos prácticamente estrenando, ¿no? en la profesión, y te puedes imaginar el susto tan enorme que nos pegamos. Entonces recuerdo que Pilar dijo: niñas, tranquilas, tomar nota, apuntar inmediatamente la hora, esto es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado. Y aquellas palabras de Pilar, estábamos todas a punto de ponernos a llorar del susto que teníamos, nos devolvieron a la realidad, a quiénes éramos, por qué estábamos allí, y bueno, fue una sacudida para decir, pase lo que pase, estamos aquí trabajando y tenemos que contar esto, a ver si logramos salir de aquí y contar esto. Quizá es el momento más dramático y más difícil de cuantos he vivido, aunque luego he vivido situaciones complicadas en otros países, en otros momentos, pero desde el punto de vista personal ese fue el momento para mí que me marcó. Y respecto al análisis de la evolución del periodismo en los últimos 40, 50 años. El periodismo ha cambiado muchísimo porque las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo. Lo han cambiado absolutamente todo. Antes decía que había cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad y eso ha llevado a que primero nos encontramos con el llamado periodismo ciudadano, con el que yo no creo, y luego nos encontramos con que la gente se ha acostumbrado a que en la red todo es gratis total. De manera que eso ha producido una enorme crisis en los medios, una enorme crisis en el papel y eso está afectando a todos los medios de comunicación. ¿Eso qué supone? Supone que los jóvenes periodistas, mis jóvenes colegas, lo tienen muchísimo más difícil hoy que antes. Tan mal pagados, tienen que trabajar muchísimo más, no solamente por mucho menos dinero, sino en unas condiciones laborales realmente desastrosas. Hay más oferta que demanda
de manera que lo cogen o lo dejan. Y las empresas realmente yo creo que abusan en líneas generales bastante de los jóvenes periodistas. Y luego se ha cambiado el concepto del periodismo que había hace 20, 30 años, ¿no?, de servicio público. Hoy, bueno, pues los consejos de administración, los fondos de inversión, todo eso influye. Y a veces hay que ser muy valiente para jugarte tu puesto de trabajo. Entonces, yo creo que los jóvenes hoy lo tienen un poquito más complicado. Gracias. Entonces, creo que la obligación de las personas que ya tenemos una edad y tenemos, bueno, pues un nombre en el mundo del periodismo es decir las cosas en voz alta y jugárnosla, porque nosotros ya nos las podemos jugar, pero a lo mejor un joven periodista de 20 o 30 años no puede. Estoy impresionada, no he leído ninguna línea tuya, pero te quería preguntar, tú escribes sobre vivencias, realidades, ¿qué tanto entra ahí la ficción? No, yo escribo ficción. No te equivoques. Okay. Yo escribo novela. Por eso te digo que no. Y mi novela todo es ficción. Okay. O sea, nada de lo que escribo, salvo el contexto histórico en el que transcurren mis historias, es verdad. Mis personajes son de ficción, lo que les pasa es fruto de mi imaginación, etc. Ahora, si yo estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque mis personajes están en ese momento, en ese contexto histórico, lógicamente el contexto histórico, yo soy extremadamente respetuosa, pero yo no escribo sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, por ejemplo, escribo sobre unos personajes a los que coloco en ese escenario, o escribo sobre unos personajes a los que coloco en Oriente Medio, o escribo sobre unos personajes a los que coloco en Wall Street, pero yo lo que escribo es todo producto de la ficción. O sea, yo escribo novela. Okay. Nunca es tarde. Sí, ya quedo invitada. ¿Tú profundizas en la espiritualidad de tus personajes? ¿Algo? Ay, no lo sé. No lo sé. Yo lo que intento es contar una historia. Yo lo que cuento es una historia a través de unos personajes y cada personaje tiene la carga que tiene. Unos pueden tener una carga más espiritual, otros una carga más mundana, es decir, depende. Bueno, muchas gracias. De Nada. verdad que quedo con muchos deseos de leer Muchas alguno gracias. de tus libros. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿No? Pues hablen ahora o callen para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias al rector, al consejero de la embajada por haber venido, a todos los profesores, a los alumnos, a todos los que han. Muchísimas gracias, Luis.